Norma Morandini, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Y acá estamos, recién corté con una docente de Mar del Plata que ayer fue asaltada por dos animales que no la mataron porque no era el día, y preguntándonos esto que yo decía recién, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir del día de la marmota? Y vinculando lo que vi ayer, como siempre, notable, excelente columna al respecto de la cuestión de los derechos humanos. Y una pregunta que no termina de levantar vuelo, y algo que no termina de levantar vuelo: ¿dónde están los derechos humanos de las víctimas, no? En este universo complicado que nos toca convivir en el día a día. Pero bueno, me quiero enfocar en esto. Usted habla de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre hace 72 años y trae la pregunta de Eleanor Roosevelt, una mujer que requeriría de páginas más notorias en el front page de la historia contemporánea por su rol, quien llevó el debate en torno al progreso moral de una concepción que tenía como objetivo central ser el antídoto al veneno de los totalitarismos, ¿no? Qué tremendos desafíos nos quedan pendientes todavía en este sentido. Sí, porque hay que recordar, ayer fue el día de la Declaración Universal, por eso hablamos de esto, que los derechos humanos, como esta declaración, que tuvo un trabajo enorme, porque además trabajó concepciones, diferentes países, sí, el sentido de la universalidad, pero sobre todo porque nació de las cenizas del nazismo. Es decir, el mundo salía horrorizado de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, y ahí teníamos dirigentes sensatos del mundo que elaboraron esta bella utopía, que por supuesto en muchas partes del planeta hay una distancia enorme entre lo que proclama y la realidad social. Pero a su vez, esto de haber modificado y poner al ser humano en el centro de la protección, y que las personas tenemos derecho solo por la condición de personas, que nacemos libres e iguales, y porque somos racionales tenemos que actuar de manera fraternal. Bueno, todo eso, claro, cuando uno enuncia, lo primero que viene a la cabeza es decir, bueno, pero ¿dónde están los derechos humanos en lo que estamos viviendo cada día, en las cifras de la pobreza, en la forma, la desconfianza con la que vivimos, la inseguridad, la imposibilidad de un debate democrático, esa descalificación permanente que se hace la dirigencia, esto que empezamos a llamar el lenguaje del odio? Todo eso va exactamente a contramano de una concepción que es el amor al otro, al cualquiera. Es decir, es lo que decía cuando se preguntaba Eleonora Roosevelt, ¿dónde nacen los derechos humanos? Nacen en el corazón de uno primero, que no se ve. Nacen en la casa de uno, en el vecino, en el lugar donde uno trabaja, en el lugar donde uno estudia, donde hombres y mujeres ahí sí reclaman la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, la igualdad de dignidad. Y ella decía, si no tienen importancia ahí, no la tienen en ningún otro lado. Entonces, lo importante es saber qué son, porque entre nosotros todavía siguen muy connotados con la que ha sido la dictadura. Entonces, fíjese, ayer se hace un acto en algo que a mí me parece, no que esté cuestionando el acto, pero se recuerda los derechos humanos yendo a la ESMA. Es cierto, en la ESMA se violaron los derechos humanos. Me llama mucho la atención que se nombre ex-ESMA. No hay ex-ESMA. A nadie se le ocurriría decir ex-Auschwitz. Entonces ya la forma como hablamos nos delata mucho en cómo pensamos, ¿no? Entonces los derechos humanos han quedado muy connotados con la muerte, con el pasado, y no terminamos de construir una auténtica cultura de respeto al otro, que eso es el corazón, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos
Es importante recordar que esa normativa que surge en el año 48 le ha servido al mundo democrático, el continente europeo al que todos quieren ir, por algo será, un progreso moral, un desarrollo económico, una garantía de derechos, porque los países quedaron encadenados jurídicamente, y cuando se firma un tratado, cuando se firma una convención, es decir, el Estado, no el gobierno, el Estado de ese país queda comprometido a cumplirlo. Mi experiencia ha sido de que nosotros somos un país que firma muy rápido las convenciones, pero fíjese usted, con el tema hablamos mucho de la Convención del Niño y no conseguimos tener un sistema penal juvenil, y hablamos solo de la edad, de la imputabilidad y demás. Entonces me parece que estamos perdiendo la oportunidad, no perdiendo la oportunidad, nos desnuda en lo que no hemos sabido construir. Hemos denunciado mucho, pero no hemos construido una auténtica cultura democrática que tiene en el corazón la normativa de derechos humanos, porque están en nuestra Constitución, y porque hay que decirlo, en el único lugar donde enraizan los derechos humanos es en las democracias llamadas liberales, una palabra que acá tienen una connotación tan mala por pura ignorancia, porque ¿qué está sucediendo en Venezuela? ¿Qué está sucediendo en Cuba? ¿Qué está sucediendo en Nicaragua? En Nicaragua, es decir, lugar donde no se respete la libertad de decir, la libertad de elegir, la libertad ¿por qué la libertad de decir es la madre de todos los derechos? Porque si no tengo libertad de expresión, puedo decir que me falta el pan, que me falta el trabajo, que hay adoctrinamiento en las escuelas, es decir, todo lo que por suerte es lo que tenemos, que hemos aprendido a argumentar, porque la democracia es el sistema de la palabra, es el sistema donde hablamos de las cosas que no son comunes, y eso también está un poco degradado. Hablamos de anécdotas, de chismes, pero estamos muy lejos de tener un debate fuerte sobre temas que no son comunes, porque eso es lo que tiene, lo que nos pertenece a todos, lo que es el bien público. Después, bueno, hay espectáculo, hay entretenimiento, y hay artistas, y hay música, y por suerte hay todo eso, pero lo que tiene que ver con el bien público es las cosas que no son comunes, las decisiones que toman en nombre de nosotros, aquellos a los que les hemos dado la confianza cuando se los ha votado, ¿no? Bueno, lo que ocurre también, si me permite, Norma, es que también hay que mirar. Yo soy cuidadoso de no caer prisionero de lo que llamo la angustia vital, ¿no? Tenemos la tentación, y es justo que la tengamos, de que los cambios ocurran en nuestro tiempo. El tránsito de los cambios se da en tiempos históricos, excede en nuestro tiempo, y a veces podemos tener la suerte y la felicidad. La Argentina, para nuestra generación, la suya, la mía, encontró el camino de la recuperación democrática, poder salir del círculo de la irrupción del poder militar que estaba como institucionalizado en la cultura argentina, y en verdad me parece que quizás venga después de este gobierno un proceso muy importante de reflexión cívica al respecto de lo que es la construcción de la República, que ha sido un sujeto culturalmente ausente entre nosotros. Sí, yo le agradezco que él ponga en estos términos, ¿no? Porque los que tenemos responsabilidad de micrófono tenemos la obligación de no generar angustia, no porque uno mienta, sino porque el sentido es eso, como usted dice, las revoluciones siempre desgraciadamente han caído en pesadillas totalitarias. Cuando hay libertad hay evolución, y eso trasciende a los gobiernos. Argentina es un país que, si uno lo compara de donde venimos, con más de 50 años del siglo pasado, donde siempre se tuvo autoritarismo, que se le decía a las personas
cómo pensar, qué libros leer, qué películas mirar, cómo vestirse, a quién llevar a su alcoba, canceló la posibilidad de ir construyendo una sociedad dinamizada por la libertad. Nos falta ahora insistir que esa libertad y tener derechos, uno tiene que honrarlo con la responsabilidad, y que los derechos no es el gobernante que va con una canastita porque es bueno y nos concede derechos. Si hay algo que tiene la normativa de derechos humanos, es que nacemos iguales en dignidad y en derechos, y tenemos derechos solo por nuestra condición de persona. Y lo que define la naturaleza de lo humano es la dignidad. Y hay un sentido moral en la dignidad. Es decir, en la pobreza más extrema o en la desesperación más justificada, como puse en la nota, siempre hay un sentido moral en todas las personas. Entonces, saber que la democracia es el sistema que nos ha enseñado a argumentar, aprender a argumentar respetando al otro, sin descalificarlo. Ojalá los maestros puedan insistir en una educación de respeto para que los niños no se burlen, para que no se hagan bullying. Bueno, por esto que hemos cancelado, ¿no? Que tengamos un año de no haber tenido los chicos en la escuela, ya nos advierte desde dónde hay que seguir trabajando, pero bueno, tomo lo que usted dice, que es la esperanza y la confianza de la evolución, ¿no? Seguro. Que es lo que yo creo en la evolución. Las revoluciones, hay muy pocas en la historia que han sido exitosas, si no han caído en pesadillas totalitarias. Bueno, digamos que la Revolución Francesa en la iconografía presente es la madre de las revoluciones. No solo trajo el horror de la guillotina y el aguillotinamiento hasta niveles de locura, sino que después llegó Napoleón. La que se salva un poco es la americana. Claro, la Revolución Rusa engendró a Stalin. Así es así. Le deseo lo mejor, muchas gracias por este tiempo que nos ha brindado y la ilustración de sus palabras. Que tenga una buena jornada. No, yo le agradezco mucho la recordar, y sobre todo lo felicito porque esto que usted decía, ¿no? Que es muy fácil caer en la desesperanza, y esto es un sentimiento humano, pero cuando tenemos micrófono adelante tenemos la obligación de dar otro tono al debate, ¿no? Sin duda, así lo creo. Gracias, buena jornada, muy amable. Que tengan buen día, gracias. A quien escucharon es a Norma Morandini.